En libertad bajo fianza se encuentra en Estados Unidos el ex candidato presidencial Manuel Valdizón, luego de firmar un acuerdo con la Fiscalía y realizar un pago de $50.000. Valdizón está vinculado al caso de sobornos de la empresa brasileña Odebrecht, señalado de lavado de dinero y conspiración. En 3 operativos antinarcóticos, al menos 1.171 paquetes conteniendo cocaína han sido decomisados. Los vehículos en donde se transportaba la droga fueron detenidos en aguas del Pacífico, en El Morlón, Amatitlán y en Morales y Zabal. Comunidades mayas dan la bienvenida al nuevo ciclo del tiempo. Con una ceremonia agradecen la llegada del 7E, que inicia hoy en el calendario maya. En noticias internacionales, justicia nicaragüense impone condenas de más de 200 años de prisión a líderes opositores, Merdardo Mairena y Pedro Mena, por participar en protestas contra el gobierno del presidente Daniel Ortega en el 2018. Además, la madre del capo de la droga, Joaquín El Chapo Guzmán, solicita visa humanitaria para viajar a Estados Unidos y poder visitar al narcotraficante recién condenado. Muy buenas tardes, saludos desde Ciudad de Guatemala, donde le estaremos informando a lo largo de 60 minutos de lo más relevante a esta hora. Con todo el equipo de reporteros, periodistas, nosotros le brindaremos la información precisamente de lo que está ocurriendo en nuestro país y en el mundo. Y por eso vamos a iniciar de inmediato con nuestra compañera Suseli Contreras. Ella se encuentra en Torre de Tribunales, donde 3 médicos especialistas del Hospital Nacional de Zacapa, que fueron capturados recientemente por supuestamente una atención tardía, son escuchados en audiencia. Suseli, buenas tardes. Adelante con la información de este caso. Gracias, William. Buenas tardes. El juez 11º de instancia penal, José Eduardo Cojulún, realiza la audiencia de primera declaración de los médicos del Hospital Nacional de Zacapa, Joshua Romero, Luis Barrios y Eric Rodríguez. El Ministerio Público los sindica de los delitos de incumplimiento de deberes y de lesiones gravísimas. El pasado 19 de agosto del año 2018 atendieron al bebé de 11 meses, quien presentaba un cuadro clínico de neumonía y terminó con la amputación de una pierna derecha. Concluyen que hay responsabilidad de parte de los 3 médicos por no acoger los protocolos que debían observar en cuanto a su actuar, y muy puntualmente, señor juez, hace referencia a ese actuar tardío por parte de los médicos. También la falta de reconocimiento de complicaciones, pues han manifestado los doctores que tienen amplia experiencia, y es verídico, señor juez, hemos analizado sus expedientes laborales y se puede establecer que hay maestrías en su expediente. Entonces no es posible indicar que contando con tanta experiencia haya habido una falta de reconocimiento de complicaciones y sobre todo una ausencia de colocación de catéter, porque si vamos a los protocolos de manejos y normativas internacionales para colocar un catéter, los médicos debieron haber realizado rayos X para establecer si la colocación del catéter que se había realizado en el área subclavia y posteriormente en la vía femoral era la correcta o no, señor juez, pero no obra en el expediente que se haya realizado rayos X. ¿Y cómo observamos que este era el procedimiento correcto? Cuando analizamos el expediente del Hospital San Juan de Dios, donde ahí se encuentra las órdenes del médico, donde una vez se realiza la venodisección, se ordena inmediatamente que se realicen los exámenes de rayos X para estar seguros que el catéter que se ha colocado es correcto. El único que declaró ante el juez José Eduardo Cojulún fue el médico Joshua Romero, quien dijo que fue sometido a un procedimiento administrativo por la atención que le brindó al bebé de 11 meses de edad. Cosa que de no haberlo identificado hubiera hecho ese choque séptico en la pediatría y hubiera sido imposible poderlo alcanzar o poderle salvar la vida en ese momento. 2, que dicen que yo no coloqué el catéter en un lugar con
con las normas estériles o las normas higiénicas que pudo haber llevado a una infección o algún tipo de problema, ¿verdad? Y el catéter se coloca en el área de cuidados intensivos, un área estéril, donde realmente entramos con bata, con mascarilla, ¿verdad? A la colocación del catéter normal. En esta audiencia de primera declaración también se encuentran los padres del bebé de 11 meses, quien ingresó al Hospital Nacional de Zacapa el pasado 19 de agosto y estuvo durante 3 días en ese hospital. Después de las complicaciones fue trasladado al Hospital San Juan de Dios, en donde recibió la imputación de su pierna derecha. Estaremos a la espera de la resolución del juez José Eduardo Cojulum para determinar si son ligados a proceso o se desestima el caso. Por Guatemala en Paz, Suseli Contreras y Noé Medina. Y a esta hora, por lo menos, se han decomisado 1000 paquetes de cocaína en 3 operativos distintos, escenarios específicamente en las aguas del Pacífico, en el puerto de San José, en Escuintla, en El Morlón, en Amatitlán y también en Morales y Zabal. Específicamente en Amatitlán, aún continúa el conteo de los paquetes decomisados en el interior de un tráiler. Es Pablo Castillo, el vocero de la Policía Nacional Civil, quien nos da más detalles de estos operativos que se han realizado, operativos antidrogas. El Ministerio de Gobernación reporta importantes acciones en contra del narcotráfico a través de la Policía Nacional Civil. La primera de ellas en una coordinación con las Fuerzas Especiales Navales y el Ministerio Público en aguas del Pacífico, donde se encuentran diferentes tulas y son llevadas hacia la base naval del Pacífico, donde se contabilizaron 884 paquetes rectangulares con cocaína después de haber hecho la prueba de campo correspondiente. Estos están valorados en 90.823.707 quetzales. En otra acción antinarcótica, dentro de la operación Relámpago, se incauta también 173 kilos de cocaína en la aldea La Ruidosa, en Morales y Zabal. Se captura a 2 personas identificados como Elvis Donovan Martínez Agastume, de 28 años, y Ramiro Gamaliel Chacón Casasola, de 44. Se les decomisa 2 vehículos tipo pick-up y también una pistola con 59 cartuchos útiles y 3 cargadores, así como 2 teléfonos celulares. En la última acción, que lleva más de 14 horas en ejecución, en la aldea El Morlón, kilómetro 43 de la Vuelta al Lago en Amatitlán, agentes antinarcóticos, la Inspectoría General y Comisaría 15 han detenido la marcha de un cabezal que tiene un doble fondo en el furgón, donde se han localizado hasta este momento 114 paquetes con cocaína. Y en el caso manipulación de la justicia, el exfiscal Ronnie López declaró ante el juez de mayor riesgo, esto en relación al supuesto traslado anómalo de los bienes de Oscar René Melgar Moreno, tío de Eric Melgar Padilla, esto luego de que se realizara una escritura. Escuchemos parte de lo que está ocurriendo en este proceso. La señora Rica Gloria Gramajo Mazariegos de Melgar suscribe el 29 en la escritura pública número 29, el 12 de mayo del año 1994, autorizada por el notario Juan Francisco Alonso Osorio, como propietaria de los bienes muebles, los aporta como activos a la entidad Productos Agrícolas Melgar, Sociedad Anónima, denominada con nombre comercial Melgarza. Eso es posterior a que las fincas fueron trasladadas a don Oscar Melgar Moreno. Él, a la vez, en escritura 227, se las adjudica en liquidación de patrimonio conyugal a la señora Rica Gloria, y ella, a la vez, en otra escritura con otro notario, que es el notario que nosotros propusimos al Ministerio Público en el ejercicio de mi defensa técnica, que se le citara y se le escuchara y se le hicieran algunas interrogantes. Era el notario Juan Francisco Alonso Osorio. Sin embargo, esa diligencia no se realizó. Otro documento que surge acá, señor juez, ya es otra traslación de dominio de las 5 fincas. Y la Fiscalía Especial contra la Impunidad del Ministerio Público entregó a la Secretaría Nacional de Bienes en Extinción de Dominio un inmueble ubicado en la zona 8 de Quetzaltenango, el cual está vinculado a Manuel Antonio Valdizón Méndez. El edificio es el Hotel Ramada, que según la pesquisa de la Fiscalía está valorado en por lo menos 30 millones de quetzales.
La propiedad se encuentra inmovilizada y cuenta con medida cautelar decretada el 19 de marzo del 2018. Este día se entregó el edificio a la Secretaría Nacional de Bienes en Extinción de Dominio para su administración. El inmueble en referencia está a nombre de Regal Group, sociedad anónima, empresa relacionada con una investigación por lavado de dinero que involucra al ex candidato presidencial Manuel Valdizón. De acuerdo con el procedimiento, el Ministerio Público prevé que la Comisión Nacional de Bienes en Extinción de Dominio lo otorgue para uso del ente investigador. Vecinos de la zona 8 de Quetzaltenango manifestaron que el procedimiento comenzó anoche, a eso de las 21 horas, con el ingreso de varios vehículos de la Fiscalía al inmueble, que este día permanece custodiado por lo menos por unos 10 agentes de la Policía Nacional Civil. Y la fiscal general María Consuelo Porras aseguró que la situación del ex candidato presidencial Manuel Valdizón, detenido en Estados Unidos, no afecta el proceso en su contra en Guatemala. Habló acerca de la extinción del inmueble ubicado en Quetzaltenango, pero también de ese arreglo al que llegó el ex candidato presidencial con la Fiscalía estadounidense para el pago de una fianza y su libertad condicional. En el momento en que él ya tenga resuelta su situación en los Estados Unidos, obviamente y de conformidad con la normativa guatemalteca, él tendrá también su proceso en Guatemala. Lo que le puedo manifestar con puntualidad es que la Fiscalía Especial contra la Impunidad entregó a la Secretaría Nacional de Administración de Bienes en Extinción de Dominio, Senabed, un inmueble vinculado a Manuel Valdizón. Dicho inmueble se encuentra en Quetzaltenango y está inmovilizado y se entregó a Senabed, y Senabed pues ya nos confirmó que iba a designarse para la utilización del Ministerio Público. En ese sentido, manifestarles que en el momento en que se reciba, se va a estar utilizando para reubicar a todas las fiscalías y agencias que tenemos en Quetzaltenango, a efecto de evitar continuar el pago de arrendamiento y consecuentemente hacer debido uso de este inmueble que se nos va a entregar en uso al Ministerio Público. Y es ahora nuestra compañera Dulce Rivera que nos informa que el Instituto Nacional de Ciencias Forenses tendrá un espacio físico dentro de la Fiscalía Municipal en Misco con la finalidad de ampliar la cobertura de atención. Dulce, buenas tardes, adelante. Gracias, William. Muy buenas tardes. Este día el Ministerio Público y el Instituto Nacional de Ciencias Forenses firmaron un convenio interinstitucional para que se pueda dar un espacio físico al INASIF dentro de las instalaciones de la sede de la Fiscalía Municipal de Misco. Con esto se estaría acercando a la población para que a la hora de presentar una denuncia y requiera de algún examen del INASIF se pueda realizar dentro de la Fiscalía de Misco y no necesariamente tenga que acudir a la sede principal del INASIF. Según el director de esta institución, serán beneficiadas cerca de 500,000 de personas. Queremos atender también dos sedes que son para nosotros bastante representativas en atención en cuanto a población, que es Misco y Amatitlán. Y hemos encontrado apoyo acá en la Fiscalía para poder conjuntamente desarrollar la apertura también de todos los servicios forenses acá en nuestra cercana comunidad de Misco, que requiere también de una atención muy especializada por la cantidad y volumen de trabajo que se genera. Así que lo hacemos con mucha emoción, lo hacemos con mucha satisfacción y con profundo agradecimiento también a entidades como el Ministerio Público que hoy nos abre las puertas y que nos ha dicho ya la señora fiscal, no solo será en Misco, sino en aquellos lugares donde el Ministerio Público tenga la posibilidad a nivel de la República de poder ampliar y permitir la facilidad de la prestación de los servicios del instituto,
créannos que para nosotros eso será un gran apoyo. Según el director, en este año buscarán más espacios físicos para poder habilitar 10 sedes municipales del INASIF. Además, también ampliar los horarios de atención, porque hasta el momento solo en 11 sedes del INASIF, ubicadas en 11 departamentos, se atiende 24 horas los 7 días de la semana, y el objetivo es que por lo menos en una sede departamental se pueda atender de esta manera a la población. Por una Guatemala en paz, Dulce Rivera y Luis Ache. Información desde San Marcos. El domingo 3 de febrero al mediodía fue la última vez que las unidades de transporte Tacaná salieron de San Marcos a la capital y viceversa, debido a que la empresa está siendo extorsionada. Las unidades se encuentran varadas en parqueos privados y hasta el momento se especula que por la inseguridad que se vive en las carreteras, dejarían de prestar el servicio de manera definitiva. Los empresarios prefieren no hablar del tema. A través de las redes sociales se ha conocido que se ha iniciado el proceso para desafiliarse de la gremial de transportistas extraurbanos del occidente, lo que significa que en definitiva dejarían de prestar el servicio. La empresa Transportes Tacaná inició operaciones en San Marcos en 1967 y por falta de garantías y tras constantes atentados contra pilotos y ayudantes, como el ocurrido el pasado 3 de febrero, cuando el ayudante Hugo Amílcar Feliciano Agustín fue ultimado en la 24 Avenida y Séptima Calle de la zona 3 de Quetzaltenango, supuestamente por no haber pagado una extorsión, los empresarios ahora han decidido dejar de prestar el servicio y podría ser incluso de manera definitiva. De San Marcos vamos a Quiché, donde 3 agentes de la Policía Nacional Civil fueron detenidos en Santa Cruz, acusados de cohecho pasivo y abuso de autoridad. Los 3 policías permanecen en prisión, ya que la agenda de los juzgados del departamento de Quiché no permite programar la audiencia de primera declaración, en la que un juez podría dictar alguna medida coercitiva o dejarlos en libertad. A los agentes se les señala de haber extorsionado al propietario de un comercio en Santa Cruz del Quiché, quien les habría entregado por lo menos 40,000 quetzales a cambio de no detenerlo por un arma de fuego sin documentos que habrían encontrado en una venta de muebles de su propiedad. Los agentes, 2 hombres y una mujer, que estaban asignados a San Antonio y Lotenango, permanecerán en prisión hasta que se resuelva su situación legal. En noticias de Centroamérica, la justicia nicaragüense impuso condenas de más de 200 años de prisión a los líderes opositores Medardo Mairena y Pedro Mena por participar el año pasado en violentas protestas contra el gobierno del presidente Daniel Ortega. Los líderes opositores Medardo Mairena y Pedro Mena fueron condenados a más de 200 años de prisión por participar en las violentas protestas contra el gobierno del presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, según informó el martes su abogado a la France Press. Medardo Mairena, una pena de 216 años, Pedro Mena, una pena de 210 años. No obstante, los acusados solo cumplirán la pena máxima de 30 años que establece la ley nicaragüense. Ambos son acusados de terrorismo y otros delitos en el marco de las protestas, cuya represión dejó 325 muertos y unos 750 detenidos. Bueno, las penas son irrisorias, absurdas, fuera de lugar. No ha habido alguna otra manera de compararlo pues con algún caso que haya antecedido. Es la primera vez que miramos sentencias tan absurdas, con penas elevadísimas. Según el abogado, apelarán las condenas porque asegura que se demostró que sus defendidos no cometieron los delitos que les imputó la Fiscalía, controlada por funcionarios afines al oficialismo. Mairena es uno de los líderes de la opositora Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, formada en mayo pasado con diversos sectores para buscar con el gobierno una solución a la crisis desatada por las protestas. Y participó en el proceso de diálogo que no prosperó y hundió al país en una severa crisis política y económica que lleva ya 10 meses. Además, es el principal líder del movimiento campesino que se opone a la construcción de un canal interoceánico.
En tanto, Mena también integra el movimiento campesino anticanal y la alianza opositora. Daniel Ortega, en el poder desde 2007, fue sacudido entre abril y octubre pasado por masivas protestas que demandaban la salida de su gobierno y adelanto de las elecciones de 2021. De no disparar. Y antes de la pausa comercial les mostramos estas imágenes donde piloto y ayudante de un tráiler resultaron heridos luego de sufrir un accidente en la ruta interamericana a la altura de Chupol en Chimaltenango. En la plataforma del transporte pesado llevaban cemento, cuyos sacos quedaron regados en la cinta asfáltica. Pobladores del lugar aparentemente no perdieron el tiempo y como pudieron decidieron llevarse algunos de los pesados sacos. Las imágenes fueron difundidas esta mañana por el medio de noticias de Twitter, Pampichi News, y donde afirman se evidencia cómo se tomaron los sacos en el lugar del hecho de tránsito y luego se los llevaron. Con estas imágenes nos vamos a la pausa comercial, regresamos en unos instantes con más noticias. Imágenes que estamos observando de otras noticias que se han originado en nuestro país y precisamente a esta hora nosotros vamos a continuar informándole de lo que está ocurriendo y esta noticia que viene precisamente tiene que ver con el proceso electoral 2019. El partido Viva tiene menos de 2 semanas para nombrar a un nuevo binomio presidencial, luego de que el candidato a la presidencia que habían postulado decidiera abandonar la agrupación. Andrea Domínguez es quien nos amplía esta información. Adelante, Andrea. Así es, y es que la agrupación política Viva dio a conocer ayer la salida de su candidato a la presidencia, Juan Carlos Ejenberger. El director de Fundabien y también de la Teletón señaló que renunciaba a la agrupación política por motivos personales. Al ser consultado, el vocero del Tribunal Supremo Electoral ha indicado que la agrupación política Viva aún está a tiempo de nombrar a su sustituto o a nuevos representantes que buscarán ganar las elecciones presidenciales este 16 de junio. Lo que procede en este caso con la agrupación es que tienen que ampliar la convocatoria a la Asamblea Nacional, en este caso convocando específicamente para proponer un binomio presidencial o lo que ellos elijan o consideren pertinente. Ya obviamente proclamándolo ya traen la papelería y se pueden realizar el trámite en el registro de ciudadanos. Ellos tienen programado para el 3 de marzo, obviamente lo tienen que hacer antes del 17, que es la fecha límite para entregar toda la papelería de los que van aspirantes para cargos públicos. El 26 de enero, Ejenberger y Antonio Rodríguez habían sido nominados como binomio presidencial por el partido Viva, convirtiéndose en la 10ª agrupación política en realizar esto. Pero ahora se desconoce quién podría ser el sustituto de Ejenberger, mientras este se prepara para dar una conferencia de prensa en algunas horas, señalando realmente cuáles fueron los motivos de su salida debido a que existen diversos señalamientos. A las 6:09 de la noche les estaremos trasladando toda la información y todos los detalles de esta conferencia de prensa que tiene previsto dar este ex candidato a la presidencia. Con esta información yo regreso con ustedes a estudios. Por una Guatemala en paz, Andrea Domínguez, y en cámara, Emilio Artiga. Y se realizó el gabinete económico, donde tras finalizar se realizó también una conferencia de prensa con el ministro de Economía y asesores del vicepresidente Japet Cabrera. Los detalles de esta conferencia la tiene nuestro compañero David Sanchinelli. Adelante.
Muy buenas tardes, William. Efectivamente, hoy se llevó a cabo el Gabinete Específico de Desarrollo Económico, donde se encontraba el vicepresidente Jafet Cabrera, asimismo el ministro de Economía Cisclo Valladares. También se puede mencionar que entre las personas que asistieron a este gabinete económico se encontraba Miguel Ángel Moy, titular del CG Plan. Luego de este gabinete, pues se trasladaron al Palacio Nacional de la Cultura para presentar una conferencia de prensa en donde el ministro de Economía Cisclo Valladares afirmó que el Gabinete Específico de Desarrollo Económico tendrá un impacto positivo en las políticas públicas de Guatemala. Asimismo, pues se le interrogó al ministro sobre pues que Guatemala ha ingresado al Centro de Desarrollo de la OCDE. Pues él indicó la diferencia de pertenecer al Centro de Desarrollo con la diferencia de pertenecer a la OCDE. Vamos a escuchar en estos momentos las palabras del ministro de Economía, Cisclo Valladares. El Centro de Desarrollo, es una incubadora para poder llegar a tener plenitud como lo han tenido en su membresía otros países, digamos de América Latina, recuerdo que son Chile y México. Pero obviamente después de una trayectoria, de un acompañamiento, de incorporar políticas, de implementarlas, una vez se entra a OCDE, pues obviamente se tiene voto, voz, etcétera, etcétera, en lo que son las asambleas de la propia organización. Eso no se tiene estando en el centro de gobierno, en el centro de desarrollo. También se le interrogó al ministro de Economía, a Cisclo Valladares, respecto al por qué él, siendo uno de los organizadores del ingreso de Guatemala hacia el Centro de Desarrollo, pues él no asistió a la reunión que sostuvo la canciller Sandra Jovel con autoridades de la OCDE. Con esta información regresamos al set principal por una Guatemala en paz. David Sanchinelli y Juan Carlos Pérez. Y esta semana dio inicio en Cobán, Alta Verapaz, el Diplomado de Educación Inclusiva para maestros que atienden a estudiantes con capacidades diferentes en escuelas regulares y de educación especial. El diplomado está dividido en 4 jornadas con diferentes talleres. Cada una llevará a cabo jornadas hasta octubre, según se dio a conocer por parte de Glenda Perdomo Molina, coordinadora departamental de Educación Especial de Alta Verapaz, quien dijo que buscan beneficiar a cerca de 800 estudiantes de todo el departamento. En cada jornada, un especialista aborda temas relacionados con las discapacidades más comunes, por lo que el maestro elige en cuál desea participar según la necesidad de su centro educativo. Durante esta semana se abordará la discapacidad intelectual, visual, física y auditiva. El objetivo es fortalecer los procesos de atención y mejorar la calidad de educación que se brinda a los estudiantes con capacidades diferentes. Además, se fomenta y fortalece la educación inclusiva, comentó Perdomo Molina. Y el equipo legal de Joaquín Archibaldo Guzmán Loera, alias el Chapo Guzmán, asegura que la madre del capo está solicitando al gobierno mexicano para que intervenga y así lograr obtener una visa estadounidense de carácter humanitaria para poder visitarlo en prisión. Bueno, pues en primer término agradecerles. Los abogados en México de Joaquín Chapo Guzmán aseguraron el martes que la madre del capo, María Consuelo Loera Pérez, envió una carta al presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador para que intervenga y se le otorgue una visa humanitaria estadounidense que le permita ver a su hijo. El abogado José Luis González Mesa afirma que entregó la carta al mandatario mexicano después de una ceremonia oficial el 15 de febrero pasado y que López Obrador se la guardó en la bolsa de su camisa. Pues él había caminado una cuadra cuando yo le entregué la carta al presidente. Dije, es una carta de la mamá del Chapo Guzmán. No me dijo nada. Además, los juristas afirmaron que se debe anular el juicio en Estados Unidos contra el capo, porque alegan que tiene vicios de origen y que hay 9 amparos vigentes que no fueron negados contra la extradición del Chapo, porque aseguran debía ser entregado a la primera corte que lo requirió, y en este caso es una del sur de California, y no la de Nueva York, donde fue juzgado. Que sea repatriado y que sea juzgado conforme a derecho de las leyes nacionales y de las leyes de extradición internacional.
Los abogados además criticaron la defensa en Estados Unidos del Chapo, que fue declarado culpable de 10 delitos de narcotráfico y que en junio debe ser sentenciado a cadena perpetua no negociable y enviado a una prisión de máxima seguridad estadounidense. Guzmán Loera podrá recibir visitas, pero tienen que ser aprobadas por autoridades carcelarias. Yo tengo más de 50 años. 13 horas con 38 minutos, les mostramos las imágenes de cómo se encuentra el tránsito vehicular a esta hora en la calle Martí, esta que divide la zona 2 y la zona 6 en la capital con ruta hacia el Atlántico. El Tribunal Supremo Electoral señaló que de momento tienen 2 millones de personas con documento personal de identificación habilitado y para que puedan empadronarse, pero que hasta la fecha no lo han hecho. La situación que atraviesa el Registro Nacional de las Personas luego de la destitución de Enrique Alonso también es preocupante, afirman en el Tribunal Supremo Electoral, pues esto está repercutiendo en los trámites que los ciudadanos deberían de realizar para lograr participar en este proceso electoral. Escuchemos. Con relación a los problemas que está atravesando el RENAP, pues, lógicamente somos los primeros en lamentar ese tipo de situaciones y que de alguna forma esté afectando a los ciudadanos que hacen su gestión ante esa institución. Nosotros tenemos una presa de más de 2 millones de personas que tienen DPI y no se han empadronado, y considero que el llamado es para esas personas que acudan a empadronarse. Lógicamente, las personas que no puedan obtener su DPI a tiempo y se llegue la fecha fatal de la suspensión del empadronamiento, pues va a ser de alguna forma una causa o un motivo que lógicamente se tendría que considerar como una falta de atención por parte del RENAP en estos casos. Pero nosotros, como repito, tenemos una presa muy grande que es la que quisiéramos que se acercara con nosotros para no tener problemas de última hora. Actualmente tenemos una afluencia, pues no la que esperamos en la actividad de empadronamiento, pero día a día se va haciendo mayor la afluencia de ciudadanos a los puestos de empadronamiento y a las delegaciones y subdelegaciones de registro de ciudadanos. Y más de 100 denuncias ha recibido el Tribunal Supremo Electoral por campaña anticipada. Indicaron que se encuentran analizando las campañas o anuncios que los candidatos están realizando a través de sus redes sociales. Hasta el momento, en total tenemos contabilizadas 120 denuncias. A partir de la fecha de convocatoria de elecciones generales, hasta el momento tenemos 120 denuncias. Y por supuesto los temas centrales de esas denuncias, que se agradece a la ciudadanía porque el mayor flujo de denuncias es por la ciudadanía, son por situaciones de posibilidad de campaña anticipada. Y como repito, todo es susceptible de hacer el análisis y verificarlo con la ley electoral, el reglamento y el decreto de convocatoria. Y por segunda ocasión, el Tribunal Supremo Electoral responde a las dudas que emite el Ejecutivo sobre la inauguración de obras y las prohibiciones que tanto el presidente como sus funcionarios tienen en este proceso electoral. El viernes, el Tribunal Supremo Electoral mandó la respuesta al Ejecutivo. Uno de los artículos fundamentales es el artículo 223 de la Constitución Política de la República de Guatemala, en donde establece la prohibición a funcionarios públicos de hacer propaganda sobre las actividades realizadas en proceso electoral. Y también el 223 de la Ley Electoral y de Partidos Políticos, donde establece la misma prohibición a funcionarios públicos. Estas no son prohibiciones mínimas, sin embargo existen otras prohibiciones dentro de la ley electoral, asimismo las demás prohibiciones contenidas dentro del decreto de convocatoria.
Y en el conflicto que se mantiene en el mundo por la crisis en Venezuela, Cuba rechazó la acusación de Estados Unidos sobre la presencia de tropas de la isla en el país sudamericano, con la finalidad aparentemente de apoyar al presidente Nicolás Maduro. Cuba rechazó el martes la acusación de Estados Unidos sobre la presencia de sus tropas en Venezuela para apoyar al presidente Nicolás Maduro. Es infame la acusación del presidente de los Estados Unidos de que Cuba mantiene un ejército privado en Venezuela. Lo conmino a que presente evidencia. Nuestro gobierno rechaza esa calumnia en los términos más enérgicos y categóricos. Rodríguez insistió en que Washington se prepara para una acción militar con pretexto humanitario. Que se están produciendo vuelos de transporte militar estadounidense originados en instalaciones militares norteamericanas, desde las cuales operan unidades de fuerzas de operaciones especiales y de infantería de marina que se utilizan para realizar acciones encubiertas, incluso contra líderes o personas llamadas valiosas. Detalló que los vuelos que han salido de Estados Unidos han transitado por países del Caribe sin conocimiento de sus gobiernos. Además, afirmó que el hecho de que el líder parlamentario opositor venezolano, Juan Guaidó, reconocido como presidente interino por medio centenar de países, haya fijado como límite el 23 de febrero para forzar la entrada de ayuda humanitaria, constituye por sí mismo un contrasentido. Y el presidente venezolano Nicolás Maduro retó a Juan Guaidó para que convoque a elecciones generales siempre en esta crisis que se mantiene en Caracas. Próximo sábado, seguramente Sebastián Piñera. El mandatario venezolano Nicolás Maduro retó el martes al líder opositor Juan Guaidó, reconocido por más de 50 países como presidente interino, a que convoque a elecciones. Por ahí hay un payaso que dice ser presidente interino. Bueno, si usted es presidente interino, lo primero que tiene que hacer o tenía que hacer es convocar a elecciones. ¿Por qué no convocó? Pregúntense ustedes, ¿por qué no ha convocado elecciones? El pretendido autoproclamado, ¿por qué? ¿Por qué no convoca elecciones para darle una revolcada con votos del pueblo? Convoca elecciones, señor autoproclamado, señor payaso. Venezuela está sacudida por una pugna de poder desde el 23 de enero, cuando Guaidó, jefe del Parlamento de mayoría opositora, se autoproclamó presidente interino en funciones constitucionales, luego de que el legislativo declarara usurpador a Maduro, por haber sido reelegido en unos comicios que la oposición y varios países consideran fraudulentos. Guaidó se ha comprometido a convocar a elecciones libres una vez que Maduro deje el poder. Y esté a resguardo de esa ayuda. Excelente tarde para todos ustedes. Les saluda Sara Guerrero y es momento de informar lo que tenemos hoy en las condiciones del clima. Como todos los días, iniciamos con la siguiente imagen satelital. Para este día se genera un clima bastante inestable en el Golfo de México, lo que está provocando el ingreso de humedad a toda la República de Guatemala. El comportamiento de los cielos a través de la siguiente gráfica: continuamos con cielos completamente despejados, soleados, que brindan un ambiente bastante cálido y cargado de bruma. Estas dos condiciones pueden generar algunas lluvias de corta duración, especialmente en la boca costa y suroccidente del país, para que usted lo pueda tomar en consideración. Asimismo, las altas temperaturas estarán afectando fuertemente el oriente del país, en donde se pueden propagar incendios forestales. Si usted vive en alguna área propensa a estos incendios, tomar las precauciones debidas. Veamos mínimas y máximas a través de la siguiente tabla. Santa Rosa, mínima de 20, máxima de 34. La siguiente región nos muestra mínimas y máximas para el Quiché de 5 con 18 grados centígrados. Les brindamos también el pronóstico de los próximos 3 días para Ciudad Capital. Jueves, viernes y sábado continuamos con cielos despejados que nos brindan un ambiente bastante cálido. Como recomendación, mantenerse bien hidratado y temperaturas máximas oscilando entre los 24 a 26 grados centígrados. De esta manera concluimos el informe del clima. Muy buenas tardes. Y con una ceremonia maya se celebró la llegada de un nuevo ciclo en el calendario maya, esto en el Fondo de Desarrollo Indígena Guatemalteco, donde también se habló de la visibilización y la oportunidad que deben tener las comunidades indígenas en nuestro país. Referente, pues el año nuevo sabemos que es un cíclico solar.
en la cual pues da comienzo hoy y es el 7E. En muchas comunidades lingüísticas lo celebran pues en unión familiar o comunitario en estos momentos. Para muchas comunidades lingüísticas y para el pueblo maya es algo significativo y espiritual. Sin embargo, es momento de agradecer al MAM anterior o al cargador anterior y recibir esto con buenas energías. Sabemos que este es un impacto a nivel espiritual en cada uno de nosotros. Realmente pues consideramos que hemos avanzado en el proceso del fortalecimiento de los pueblos indígenas y la cultura. Sin embargo, también consideramos que hace falta aún más poder fortalecer, derivado que hoy por hoy la cultura en un momento dado pues se ha estado perdiendo. Estos son pues situaciones que como institución de acá de Fodigua pensamos nosotros fortalecer como parte de la misión y la visión que nosotros tenemos para la institución. Es importante que uno de los temas es la educación. Recordemos de que la educación tiene que tener una pertinencia de pueblo, una pertinencia donde se fortalezca el idioma, donde se fortalezca la espiritualidad, donde se fortalezca toda la parte de la cosmovisión de los pueblos. Necesitamos como personas indígenas, como pueblos indígenas, en algún momento dado, los recursos han sido escasos y lógicamente dependiendo de cada administración pues han tenido planes de acción. También considero que es importante ver que nosotros debemos ver hacia el futuro y tratar la manera de que hoy por hoy nuestra meta debería ser fortalecer a los pueblos indígenas en cuanto a empoderamiento. Le saluda Renato Martínez. Y a la pausa comercial nos vamos con estas imágenes captadas por los fotoperiodistas de Prensa Libre precisamente ayer, que se pudo observar en Guatemala, pero también en gran parte del hemisferio, la superluna, o llamada también la luna de nieve. Esta específicamente se le denomina de esta manera porque ocurre precisamente en la época del año marcada por las nevadas en el hemisferio norte del planeta. Con estas imágenes nos vamos a la pausa comercial. Quédese con nosotros, aún tenemos más noticias. Y con la llegada de la temporada de carnaval, se espera la venta de por lo menos 300,000 cascarones, estos con la finalidad de colaborar con los niños que padecen de cáncer. Esli Melgarejo nos amplía esta información. Adelante, Esli. Así es, William. Buenas tardes. Me encuentro en la bodega del proyecto Pintando Sonrisas en Cascarones, que durante 10 años se han dedicado a la creación de cascarones y lo recaudado es donado para la Fundación de los Niños con Cáncer. A lo largo de todo el año se juntan cascaritas, desde cuidar una cascarita de huevo y recogerla, en vez de que se vaya a la basura, tenerla para pintar. Y de ahí tenemos mucha gente que lo pinta, que le pone mucho colorido y sobre todo le pone mucho amor a los cascarones. Luego ya de que son pintados los almacenamos el resto del año y ya más o menos un mes antes de carnaval nos dedicamos a preparar estas bolsas súper coloridas y súper llenas de amor para poderlas vender y ya ahorita para carnaval pues ya volver en un donativo monetario todo el trabajo que se ha hecho a lo largo del año. Bueno, la bolsa cuesta 25 quetzales, tiene 25 cascarones y muy importante, lleva de una vez su recibo por donación para hacer transparente todo el proceso. Y si usted quiere celebrar el carnaval y poder colaborar con los niños con cáncer, puede comunicarse y hacer su solicitud de cascarones al correo electrónico pintandosonrisasencascarones@gmail.com. Por una Guatemala en paz, Esli Melgarejo. Y con esta información del deporte nosotros concluimos esta emisión. Como siempre ha sido un gusto llevarle la información más relevante a esta hora y los esperamos a las 6 y a las 9 de la noche. Con permiso, muy buen provecho.